La película Noryan, la batalla final, del año 2023, es una épica historia que narra los eventos de la última gran batalla naval, liderada por el legendario almirante coreano Ji Sun-sin, durante la invasión japonesa de Corea a finales del siglo XVI. La batalla de Noryan, que tuvo lugar en 1598, fue la culminación de una serie de conflictos entre las fuerzas navales de la dinastía Joseon de Corea y la armada japonesa, que intentaba consolidar su control sobre la península coreana. La película está enfocada en la figura heroica de Ji Sun-sin, conocido por su astucia estratégica y su valentía en el campo de batalla. Empezamos en el año 1598, viendo a un anciano en su lecho llamado Hideyoshi Toyotomi, quien es un samurái y un daimyo, o sea, un miembro de la aristocracia japonesa del siglo XVI. El tipo se ve que está a punto de dormirse indefinidamente, pero atina a indicar al hombre, medio calvo, junto a él, quien es Ieyasu Tokugawa, que quite sus tropas de Joseon, o sea, Corea, y que cuide a su hijo Hideyori Toyotomi. Aquí va un poco de contexto. Joseon fue un reino dinástico que duró aproximadamente 5 siglos. Duró desde el año 1392 hasta el 1897, que es donde cambia a Imperio de Corea. Volviendo a la escena, extrañamente el anciano cambia su expresión y mira directamente a Ieyasu con furia y hace un gesto con la mano como de querer llevárselo con él. Ieyasu sonríe levemente, dejándonos con la duda de qué es lo que habrá querido terminar de decir en ese momento. Después nos explican que en la batalla de Myeonjang, dirigida por el legendario almirante coreano Ji Sun-sin, en un acontecimiento inesperado, la flota japonesa es derrotada en el estrecho de Myeonjang, cerca de la isla de Chindo, en el extremo sudoeste de la península coreana. Ante ello, el ejército terrestre japonés huyó hacia el sur de la península de Corea y construyó bases en las ciudades costeras de Ulsan, Sacheon y Suncheon. El ejército de Joseon Min, que era la alianza entre el reino de Joseon y la dinastía Min de Corea, atacó esas posiciones en 4 frentes, por mar y tierra. Después vemos una escena que se enfoca en el asedio a la fortaleza de Yeogyo en Suncheon, en la que se había atrincherado el comandante japonés Yukinaga Konishi. Nos muestra que la flota de 350 barcos de los aliados Joseon Min están asediando y haciendo un bloqueo a la isla, y vemos por primera vez al almirante Ji Sun-sin en primer plano. En el transcurso del asedio, el comandante Yukinaga, quien es el hombre al mando de la fortaleza Yeogyo, recibe las noticias de que Liu Ting, un comandante militar chino al que habían sobornado y esperaban que detuviera el bloqueo del gran almirante Ji Sun-sin, no los podría ayudar. El informante, quien es el comandante Harunobu Arima, le dice que solo tienen provisiones para 5 días. Konishi menciona que ellos fueron los últimos en recibir la orden de retirada y culpa a Ieyasu de intentar deshacerse de él, y concluye que Hideyori, el hijo del anciano que vimos al inicio, está en peligro. Después vemos una reunión militar en la que se encuentran el experimentado almirante Ji Sun-sin, sus capitanes y otros almirantes analizando estrategias militares de posibles vectores de ataques de las otras bases hacia la de Suncheon. Los capitanes deducen que Konishi no podrá aguantar mucho tiempo, ya que a pesar de que han encendido la hoguera en señal de ayuda hace días, ninguna tropa japonesa ha venido en su ayuda. No obstante, el gran Ji Sun-sin afirma que no sería tan fácil, ya que luego de luchar 7 años contra Konishi, sabe que no se rendirá sin dar batalla y que por eso debían prepararse para la guerra. En la siguiente escena vemos que el informante de Konishi, el comandante Harunobu, hace una visita al general Chen Lin, quien había sido enviado por la dinastía Ming para ayudar a repeler a los invasores japoneses de Corea. Harunobu le suplica que liberen el bloqueo de la base de Suncheon para que puedan irse, puesto que la guerra, por parte de los japoneses, ya había terminado y que debían superar el pasado. Ante las súplicas, Chen Lin, con una mirada intensa, le pregunta si se ha arrepentido de sus errores y le hace recordar a Harunobu que él le había pedido a Joseon, Corea, que le perdonaría si le diera paso para invadir a la dinastía Ming directamente. De manera sorpresiva, Harunobu ignora la pregunta y con una expresión soberbia le dice que ha venido hasta allí para proponerle la paz, lo cual es una situación insólita. Aunque su fortaleza estaba al borde de la desaparición, Harunobu tiene el insolente descaro de colocarse en una posición igual al general Chen Lin. Al recibir esta irritante respuesta, los comandantes de Chen Lin se aguantan la ira y le preguntan qué pasará si se niegan a la paz. Y en modo surrealista, Harunobu responde que ellos,
el ejército Ming recibirían más bajas por parte del ejército japonés. Esta respuesta hace explotar a todos y lo largan inmediatamente. De vuelta a la fortaleza de Suncheon, Konishi les dice a sus hombres que no será necesario ir a la confrontación. En su lugar, propone darle a Chen Lin el botín que consiguieron en Pyongyang como un pago para la paz, ya que como él sabe que debe volver a su tierra natal, a diferencia del almirante Ji Sun-sin. Luego vemos lo que parece un recuerdo del almirante Ji Sun-sin. Está muy cansado, corriendo hacia su vivienda mientras observa que todos están fríos. Cuando encuentra a su hijo, ve que está peleando solo contra 5 hombres. Entonces se dirige corriendo para socorrerlo, pero no es lo suficientemente rápido y su hijo termina yéndose para siempre. En ese instante, Ji Sun-sin se despierta muy afectado y llega Junsan, quien es un tipo de soldado raso. Llega a darle unos informes y le dice que uno de los barcos de Konishi ha entrado en la base cercana de los Ming sin que haya una batalla, lo cual es un indicador de que muy probablemente los japoneses y Chen Lin vayan a hacer algún acuerdo de paz y los dejen irse de Suncheon. En la siguiente escena vemos que los soldados de Chen Lin están zapateando a unos hombres del ejército japonés. Chen Lin les dice que paren y les consulta por qué llevaban una espada que no les pertenecía, lo cual era un indicio de que se la habían quitado a un militar coreano mientras huían hacia las fortalezas del sur. Chen Lin les hace confesar y se revela que ellos habían sido quienes desvivieron al hijo del almirante Ji Sun-sin. Chen Lin decidió guardarse el secreto para usarlo en su beneficio cuando sea el momento. Al poco rato llega la carta de Konishi a Chen Lin, en la cual le explica que el líder japonés Hideyoshi estaba desvivido y le cuenta que habían sobornado al comandante Liu Ting para que se fuera del conflicto y así evitarse daños, ya que la guerra había terminado. Pasando a la siguiente escena, el rey de Corea Seonjo se muestra impaciente ya que ninguno de los ataques por los 4 frentes a las fortalezas tuvo éxito y le pregunta a su consejero Jun Du-su por qué no habían podido capturar a Konishi todavía, a lo que él le responde que debían ser más serenos ya que el líder japonés Hideyoshi ya se había quedado frío y que Japón entraría en un desorden total en breve. Al mismo tiempo, afirmó que ya habían ganado la guerra y que había sido debido a la excelente diplomacia de él, el rey Seonjo, ya que habían conseguido la ayuda militar de los chinos, en ese momento la dinastía Ming. Y en este contexto, Jun Du-su da a entender que no le parecía apropiado que el almirante Ji Sun-sin continúe asediando las bases japonesas evitando que se vayan de su país. Observando de lejos el panorama, parecía que la determinación de Ji Sun-sin de insistir en el bloqueo podría estar impulsada por un motivo personal, el cual sería la desvivisión de su hijo por parte de los invasores. Después vemos a Ji Sun-sin llegar al cuartel general de Yeonsu. En el lugar se encuentra con el barco del valiente almirante Lee Eoki, caído en la batalla de Chilchongyang. El barco aún estaba apto para seguir en servicio y para honrar a Lee Eoki, que cayó peleando hasta el final, decide usar ese barco como su buque principal, con la esperanza de que el espíritu del almirante Lee les ayude en la batalla. Luego vemos a Ji Sun-sin con Chen Lin. Chen Lin trata de convencer a Ji Sun-sin de dejar escapar a los japoneses de Suncheon, ya que para él era mucho más fácil acabar el conflicto así y no sufrir más bajas. Además, Chen Lin había recibido un pago de parte de Konishi para comprar su salida. Harunobu se reúne con un comandante de otra fortaleza llamado Shimazu Yoshihiro. Le entrega una carta en la cual Konishi intenta convencerlo de que vaya a darle el encuentro a la armada de Ji Sun-sin y ambos derrotarlo en conjunto, y argumenta que si se van sin pelear, Ji Sun-sin podría aprovechar el caos en el que estaría Japón para invadirlos, y Shimazu decide seguir el plan de Konishi y despliega su flota de camino hacia Suncheon. Chen Lin, aún obstinado por detener al almirante Ji Sun-sin, le entrega a los hombres que habían desvivido a su hijo como último intento de persuasión para que desista el bloqueo y deje que Konishi se vaya de Suncheon. Chen Lin creía que el motivo de que el almirante Ji Sun-sin permaneciera asediando la base era por venganza del fallecimiento de su hijo Min Yong. Entregar a los responsables directos era la jugada de Chen Lin que usaría para convencer a Ji Sun-sin. En ese momento, Ji Sun-sin se acerca a los hombres atados para verificar que fueron ellos realmente los responsables.
Él observa detenidamente a uno de ellos y lo reconoce como uno de los hombres que participó en el ataque hacia su hijo. No obstante, y contra todo pronóstico, Ji Sun-sin, conteniendo su dolor y su ira, exclama que ellos no fueron y se va, dejando a Chen Lin con frustración, ya que él quería dejar Corea de una vez por todas, y en represalia él mismo desvive a los japoneses responsables. Al cabo de un rato, Chen Lin y su capitán reflexionan sobre Ji Sun-sin y concluyen que los motivos para que él esté tan determinado en acabar con los japoneses de la base de Suncheon eran dos. El primero era que él ya no quería seguir en este mundo, o una segunda opción que quedaría en suspenso. Inmediatamente Chen Lin se reúne con Ji Sun-sin para preguntarle sobre los planes militares, puesto que aún seguían en una alianza. Entonces los hombres de Ji Sun-sin proceden a explicar que han identificado que las fuerzas japonesas estaban en la isla de Chanseon. Era una flota de 500 barcos y era la mayor desde la invasión. Indicaron que demorarían en llegar 6 horas a Suncheon, pero pasarían por el estrecho de Noryan y atacarían esa misma noche. Chen Lin se mostró preocupado por pelear en dos frentes, los cuales serían uno en la base de Suncheon contra el comandante Konishi y otro contra el comandante Shimazu. Ji Sun-sin le indica que la batalla tomaría lugar en Noryan. Explica que el enemigo llegaría a través de la niebla hacia el estrecho, donde él dirigiría el ataque y que tendrían hasta el amanecer para atraerlo a un lugar clave y acabar con ellos. Luego vemos al soldado raso que vimos hace varias escenas, Junson, para confirmarle a Ji Sun-sin que las antorchas ya se habían encendido para tratar de engañar a Konishi el mayor tiempo posible. Ji Sun-sin le pide que le envíe un mensaje tan pronto como Konishi despliegue su flota. De camino a la batalla, Ji Sun-sin reflexiona explicándonos que su deseo era destruir hasta el último barco para obtener así la venganza, incluso dando su vida, es decir que esa era su motivación final. Mientras tanto, Konishi se da cuenta de que las antorchas que rodeaban la base no eran la flota de Ji Sun-sin, lo cual solo podía significar que se había retirado a enfrentar a la flota de Shimazu, y, ante ello, ordena desplegar sus buques de inmediato. Ji Sun-sin y Chen Lin repasan el plan. Acuerdan que la marina Ming los apoyará llegando desde el lado norte del estrecho de Noryan, mientras que la de Ji Sun-sin entraría primero desde el lado sur. Chen Lin explica que Shimazu, al ver la gran flota Ming detrás de Ji Sun-sin, se retiraría a toda prisa, pero Ji Sun-sin no se mostraba convencido respecto a esa hipótesis. Y ahora, en el inicio del evento estelar de la película, vemos a la flota de Shimazu en la noche acercándose al estrecho de Noryan a través de la niebla, cuando de pronto los japoneses detectan un barco acercándose a ellos a lo lejos que se estaba incendiando. Enseguida se escuchan un enorme número de explosiones de cañones y se observan una increíble cantidad de disparos desde el horizonte detrás del barco incendiado. Los proyectiles impactan en la flota de la línea del frente de Shimazu, causando grandes daños, y el almirante Ji Sun-sin ordena enviar los buques tortuga, que son un tipo de buque militar con una coraza y su función es acercarse a los enemigos para impactar directamente con ellos. Shimazu se da cuenta que era Ji Sun-sin quien les había ido a dar el encuentro. En ese momento, un capitán le avisa a Shimazu que, desde el otro lado de la entrada del estrecho de Noryan, venía la imponente flota Ming comandada por Chen Lin. Durante unos momentos de tensión, Shimazu se queda en silencio, pero después, basándose en su instinto, ordena seguir con el contraataque hasta acabar con la flota de Ji Sun-sin. Este suceso significaba que el plan inicial de Chen Lin estaría fracasando. Volviendo con el almirante Ji Sun-sin, este ordena que avancen los buques de tercera línea hacia la flota japonesa. Cuando la flota de Ji Sun-sin impacta contra la flota enemiga, empiezan a sacar chispas de su pólvora. La flota de vanguardia de Shimazu responde lanzando cántaros con aceite a la armada de Ji y se retiran. Shimazu ordena detener la retirada de los barcos de vanguardia y ellos tiraron flechas con fuego a los barcos de Ji Sun-sin que estaban con aceite, lo cual hace que se incendien. Los ataques continuaron de ambos lados y al cabo de un tiempo, en medio del campo de batalla, los buques enfrentados al inicio lucían completamente destruidos y consumidos por las llamas. Shimazu decide disparar con cañones contra su propia flota que se incendiaba para sofocar el fuego y así poder alcanzar a sus adversarios. En el fragor de la batalla, los japoneses consiguieron hundir al barco Tortuga, lo cual hace que se les suba la moral y se vayan al contraataque. Mientras continuaba desarrollándose la batalla, a lo lejos, Chen Lin, no queriendo aceptar los hechos o directamente no queriendo ayudar a su aliado Ji Sun-sin, decide mantenerse al margen.
Acercándonos a la fase media de la batalla, Ji Sun-sin decide avanzar con todas sus naves hacia la flota nipona y empiezan a darse pólvora directamente. Chen Lin, al notar que Ji Sun-sin se estaba enfrascando en la batalla en persona, aunque se muestra tenso, confiesa finalmente que ese era el plan, dándonos a entender que traicionó a Ji Sun-sin y le había tendido una emboscada. Por su parte, Konishi zarpaba de su fortaleza y, sorpresivamente, lo hacía hacia la zona donde estaba ocurriendo el combate, para apoyar a la flota de Shimazu. Al parecer, Chen Lin les habría pasado información y todo era parte de su plan para darle fin a Ji Sun-sin. En un giro de trama completamente inesperado, el vicealmirante de la flota Chen Lin, Deng Silong, decide atacar por su cuenta a los japoneses. Shimazu, al ver el avance de la marina principal Ming, cree que Konishi le ha mentido y decide deshacerse de Harunobu. Sin embargo, y contra su propia deducción, afirma que sí está convencido de que Konishi llegaría a ayudarlo y decide retirarse hacia una zona que, a juicio, era ideal para esperarlo. Recordando el plan de Ji Sun-sin, ese lugar era el que había previsto para emboscar a los japoneses y darles fin. Ji Sun-sin se encuentra con Chen Lin y le agradece por su ayuda. Le informa que no se detendrá y que su flota terminará sola esa batalla. Chen Lin intenta persuadir a Ji Sun-sin a que desista de continuar, pero los interrumpe un informante avisándoles de que la flota de Konishi estaba por llegar. Entonces queda en que Chen Lin se quede a dar pelea a Shimazu para darle tiempo a Ji Sun-sin. Después de un intercambio de pólvora, Chen Lin se impresiona de la estrategia de Shimazu y decide retirarse de la batalla. Sorprendentemente y de manera épica, Ji Sun-sin aparece por el costado de la flota de Shimazu y la atraviesa por la mitad, quedando una escena bastante alucinante. En eso, la flota Ming vuelve a acercarse a la flota japonesa y todo parecía parte del plan del almirante Ji para derrotar de manera definitiva a la marina de Shimazu. No obstante, Chen Lin demuestra una incompetencia en el manejo de su flota y termina siendo cercado en su propio buque por el mismísimo Shimazu en persona. Ji Sun-sin se percata del problema y Yunsa se ofrece para ir a ayudar a Chen Lin. El rescate tiene éxito y Chen Lin se llega a salvar, pero Yunsa termina yéndose peleando hasta el final. Shimasa decide ir por Ji Sun-sin para terminar con la guerra. Las fuerzas de Shimazu llegan al barco del almirante Ji Sun-sin y vemos que empieza a amanecer, lo cual significaba que el tiempo se le acababa al almirante. Al pasar el tiempo, Ji Sun-sin se empieza a sentir muy exhausto cuando, en eso, tiene una visión de su hijo Mi Yeon, quien le da ánimos para seguir peleando. Enseguida, el almirante se pone a retumbar el tambor para dar ánimo a su ejército, lo cual resulta siendo un momento muy emocionante. Ji Sun-sin convence a todos de que la guerra debe terminar no dejando que el enemigo huya, sino que el enemigo se rinda para ni siquiera darles la posibilidad de que vuelvan por venganza. Las fuerzas aliadas Joseon-min pelearon con valor y determinación, y en un punto crucial, Konishi llega al campo de batalla y, aprovechando la distracción, dispara a Ji Sun-sin, quien estaba tocando el tambor de batalla. Desafortunadamente, el almirante Ji Sun-sin recibe un proyectil en el pecho y termina cayendo. Ese momento es uno de los más impactantes de la película. A pesar de que su herida era mortal, el almirante mantiene la compostura, asegurándose de que sus últimas órdenes sean cumplidas. Sabe que si su muerte es conocida por el enemigo, o incluso por sus propias fuerzas, podría provocar el caos en medio de la batalla. Por eso, instruye a sus oficiales más cercanos mantener el secreto hasta que la victoria esté asegurada. Esto es un tributo al carácter heroico y sacrificado de Ji, mostrando su inquebrantable sentido del deber. La flota de Shimazu es reducida de manera gradual pero segura. A medida que resuenan en el lugar los incansables sonidos del tambor de batalla, Shimazu colapsa por el constante ruido emitido por el tambor coreano y Konishi, por su parte, al ver el estado lamentable de la marina de Shimazu, decide no involucrarse en la batalla de Noryang y se retira. Finalmente, la batalla de Noryang concluye con una victoria decisiva para las fuerzas coreanas y chinas. Al finalizar la batalla, Chen Lin se acerca a felicitar al maestro almirante Ji Sun-sin, pero no lo encuentra tocando el tambor, sino custodiado en la cima del barco por sus hombres, quienes habían luchado hasta el final. El almirante Ji Sun-sin había dado su vida por su gente, por su armada y por su nación. Todo el ejército, al unísono, le rindió homenaje manteniendo el retumbo del tambor, luego de lo que fue la batalla más grande en toda la invasión. Aunque la victoria es indudable, la muerte de Ji Sun-sin ensombrece el momento de la celebración. La película termina en un tono agridulce, destacando el sacrificio supremo que hizo el almirante para salvar a su país. Ji Sun-sin queda como el héroe más grande de la historia de Corea, y en la película se celebra tanto su genio militar como su espíritu inquebrantable en uno de los momentos más críticos de la historia coreana.